Hola, hoy les voy a presentar el caso del genocidio Ixil Maya en Guatemala en los años 1960 y 1996. Vamos. Este caso es especialmente relevante porque representa una de las violaciones más graves de derechos humanos en América Latina, donde el Estado guatemalteco llevó a cabo ataques sistemáticos contra comunidades indígenas, incluyendo masacres, desplazamientos forzados y destrucción de aldeas. Estas acciones afectaron principalmente a la población maya exil, ya que fueron acusados de apoyar a la guerrilla, aunque en la mayoría de los casos eran civiles los que participaban en esto, por lo que empezaron a hacer masacres y todo lo anterior mencionado en las comunidades indígenas. Después del conflicto, la Organización de las Naciones Unidas intervino, apoyando la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, con el objetivo de investigar lo ocurrido y reconocer a las víctimas. Aunque esta comisión sí logró exponer los hechos y dar voz a las víctimas, pues tenía ciertas restricciones legales, por lo que no pudo dar una justicia plena para las víctimas de todos estos hechos que sucedieron pues, en Guatemala. Este suceso histórico no fue influenciado por la Segunda Guerra Mundial, pero sí estuvo en el contexto de la Guerra Fría, por lo que pues el gobierno guatemalteco veía a las guerrillas como una amenaza comunista ideológica. En este conflicto principalmente participaron el ejército y el gobierno militar guatemalteco bajo el mandato de Ríos Montt y por otro lado las guerrillas URNG y como principales víctimas de este suceso histórico fueron las comunidades indígenas Ixil Maya. Ahora, en cuanto a los derechos humanos, de acuerdo con la investigación que hice y analizando pues todo lo sucedido, pienso que se violaron principalmente tres derechos. El artículo 3 que protege el derecho a la vida y el artículo 5 que va en contra de la tortura fueron violados con toda la masacre que se llevó a cabo en el pueblo Ixil. También el artículo 17 que protege la propiedad, pues también no lo respetaron porque pues arrasaron su territorio, lo destruyeron. Ahora, si lo analizamos con los tres tipos de violencia de Galtung, podemos ver que las tres se combinan para generar pues este genocidio. Primero, la violencia directa se manifestó a través de las masacres, de todo, de las matanzas, toda la violencia que contra el pueblo. Después, la violencia cultural fue por la pobreza y la desigualdad histórica en los pueblos indígenas. Y por último, la violencia estructural fue que se justificó los actos que hicieron contra el pueblo Ixil Maya, de manera que pues que ellos decían que apoyaban a las guerrillas y las guerrillas eran una amenaza para el gobierno guatemalteco. Ahora voy a evaluar la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Bueno, primero en el eje X voy a abordar las causas fundamentales. Bueno, le pongo un 3 de 5 porque, bueno, aunque sí trajo beneficios, de cierta forma tenía varias restricciones. Un ejemplo, en cuanto a la violencia estructural, bueno, sí, pues investigó sobre el papel de las instituciones del Estado y la estructura social que produjo la violencia, ¿no? Pero tenía limitaciones importantes. De acuerdo con una fuente que de mi investigación, de Cielo, del párrafo 22 al 26,
menciona que ni la comisión no tendrá propósitos o efectos judiciales y pues que no está facultada para identificar responsables individuales, lo que pues quiere decir que no puede de cierta forma señalar a los culpables. En cuanto al eje Y, que evalúa el máximo bien y mínimo daño o modo, pues le puso un 4 de 5 porque fue casi perfecto. ¿Por qué digo casi? Porque, bueno, sí, pues no fue violento para las poblaciones. Desapareció la violencia y pues sí resolvió ciertas partes y expuso a víctimas. Sin embargo, pues no castigó a los responsables, lo que pues fue de cierta forma un daño social. Por eso le pongo un 4 y no alcanza el 5 por las restricciones. En cuanto a los efectos, vamos a verlos, cuáles fueron los efectos de a largo y a corto plazo. A corto plazo, la comisión permitió investigar y documentar miles de violaciones a los derechos y también visualizar a víctimas de este hecho histórico. Pero trajo, bueno, esto sí fue un beneficio, pero fue un tipo de paz negativa, ya que pues sí terminó con el conflicto y la violencia, pues se acabó, la violencia directa más que nada. Pero no se dieron como tal fin a las causas profundas del conflicto que dieron paso a la violencia estructural y cultural. A largo plazo, la comisión tuvo efectos como em, la construcción de memoria histórica en la sociedad de Guatemala, también a llevar a cabo juicios contra involucrados en este asunto, como Ríos Montt, que fue acusado de genocidio. También, pues, todavía no se llega al punto de la violencia positiva, ya que siguen prevaleciendo desigualdades que tienen que ver con la violencia estructural. En conclusión, podemos ver que la Comisión del Esclarecimiento Histórico fue de gran ayuda para Guatemala y lo que sucedió, ya que logró pues reconocer todo lo que pasó y pues visualizar a las víctimas afectadas por el genocidio. Sin embargo, pues hubo restricciones, ya que éstas no podían señalar a culpables ni tampoco tener efectos judiciales, por lo que no, sí lograron justicia, pero no una justicia total. También podemos ver que las organizaciones, pues sí logran una paz, pero no llegan al punto de la paz positiva todavía, ya que pues pues si recordamos, es la ausencia de violencia cultural, estructural y directa. Y pues la paz positiva requiere de un cambio en la sociedad, tanto en ideología y otros factores. Por lo que, pues sí, en un futuro tal vez sí podamos alcanzar la paz positiva.